Un gran saludo entonces, doctores. Esta noche tenemos una sesión de clase bastante interesante, muy importante respecto a lo que vienen a ser precisamente los primeros timones que dirigen todo el desarrollo de una investigación en el aspecto administrativo. Es decir, hablaremos del asistente administrativo, estimados doctores. Estimados doctores, yo voy a empezar preguntándoles a ustedes lo siguiente. Puedo observar que son un promedio de 467 participantes que en estos momentos están. Entonces, doctores, díganme ustedes o levanten manito arriba, ¿cuántos de ustedes les gustaría ser asistentes administrativos o asistentes en función fiscal? Manito arriba, estimados doctores. Manito arriba, ¿quiénes les gustaría que sean a ustedes asistentes en función fiscal o asistentes administrativos? Muy bien, doctores. Qué bueno que les gusta que fueran ustedes asistentes en función fiscal o asistentes administrativos, ¿no? Ahí mantengan obviamente la manito arriba. También veo varios participantes que les gustaría pues ocupar ese cargo de ser asistente administrativo. Ok, doctores, vamos en esta noche entonces dar algunas pautas sobre las funciones y requisitos que se necesita para ser asistente administrativo. Ya, vamos a dar algunas pautas y ya esta noche quizás alguno de ustedes me diga: no, profesor, veo que ya mi perfil está para ser un asistente en función fiscal, no solo un asistente administrativo. Pero vamos a ver, sin más preámbulos, voy a presentarles las diapositivas a continuación, estimados doctores. Sí pueden visualizar, ¿no? Ustedes a través del chat también me dicen, sí podemos visualizar, no podemos visualizar, ustedes me hacen llegar hecho, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar, perfecto. Mira, estamos empezando, vamos a tener una clase bastante interesante, vamos a responder su ronda de preguntas, cuando hay, ustedes levantan la mano, vamos a responder todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Primero, hay que hablar sobre la formación indispensable, ¿ya? Pero primero quiero decirle, doctores, ¿cuántos de ustedes son ya abogados? ¿Cuántos de ustedes son abogados, doctores? Ahí en el chat me pueden decir, yo soy abogado, etcétera. ¿Cuántos de ustedes son abogados? ¿No? O si no, levantan obviamente la manito también, o si no, al chat. Muy bien. Veo que hay varios que se encuentran presentes que son abogados. Ahora, ¿cuántos de ustedes son, doctores, abogados junior? ¿Quién es un abogado junior? El abogado junior es aquel que se ha colegiado, pues, y tiene cerca de 2 años, ¿no? 2 años, o abogada junior, ¿no? 2 años de colegiado, entonces está recién en los primeros años de la carrera de Derecho. ¿Cuántos de ustedes son bachilleres, doctores? ¿Cuántos de ustedes son bachilleres? Ya casi a ser abogados. Ok, muy bien. ¿Cuántos de ustedes está en el séptimo ciclo de la carrera? ¿Cuántos de ustedes se encuentran en el séptimo ciclo? ¿Cuántos de ustedes se encuentran en el quinto ciclo? ¿Cuántos de ustedes se encuentran en el tercer ciclo? ¿Cuántos de ustedes se encuentran en el primer ciclo? ¿Cuántos de ustedes todavía no postulan a la universidad, pero ya quieren ser abogados? Muy bien. Entonces, vamos a ver, claro, porque yo he visto muchas conferencias donde a veces se ingresan, ¿no? Los participantes todavía no postulan, pero ya dicen quiero ser abogado, ¿no? Y ya desde ahora ya se van preparando. Entonces veo que no diga Angélica, Paula, Miriam, Daisy, Javier, nos señalan. Vamos a ver entonces, vamos a ver, doctores, a continuación, ¿cuál es la formación indispensable para los asistentes administrativos? A ver, vamos a ver, ahí está. Para que tú seas asistente administrativo, estimado participante, tienes que ser estudiante universitario a partir del 4º año. Estudiante universitario a partir del 4º año, es decir, 8º ciclo en la carrera de Derecho. Vamos, a través del chat, ¿quiénes cumplen ese requisito?
¿Quiénes cumplen ese requisito, doctores? Pueden levantar la mano, muy bien, ustedes levantan la mano, ¿no? Muy bien, la mano. ¿Cuántos de ustedes ya cumple ese requisito de ser estudiante universitario a partir del cuarto año? Es decir, octavo ciclo de la poderosísima carrera e inigualable carrera de Derecho, ¿no? O sea, varios de ustedes, entonces, miran, ya van cumpliendo, entonces ustedes ese requisito inicial que te piden en un primer momento para que tú puedas ocupar el cargo de servidor público y ser asistente administrativo. Pero profesor, si yo ya me pasé, yo no estoy en octavo ciclo, yo ya soy bachiller, ¿puedo postular? Si yo ya soy bachiller, ¿puedo postular o ya estoy sobrecalificado, profesor? Porque he visto varios casos que por sobrecalificado no me han aceptado en el puesto. Claro, miren, si tú te encuentras, por ejemplo, en un grado ya por terminar, estás quinto año, ¿no? O sexto año, o ya eres bachiller, también estás dentro del perfil que exige el Ministerio Público. Profesor, si yo soy abogado, ¿puedo postular a ser asistente administrativo? Sí. Lo que señala en el perfil es que tiene que ser a partir de 4 años. Claro está que si tú, por ejemplo, si eres bachiller, no solo puedes postular a ser asistente administrativo, sino que puedes postular a ser asistente en función fiscal. Pero como si todavía tú ves y dices, no cumplo todavía, no soy bachiller, entonces es tu opción para que tú postules cuarto año, octavo ciclo de la carrera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ver ahora lo siguiente. Vamos a ver ahora lo siguiente. Fíjense ustedes, doctores. ¿Qué te piden? ¿Qué te piden indispensable en los cursos que ustedes deben tener en cuenta? Lo que te piden, doctores, es que tú tengas cursos, y ustedes me van a decir ahora, mira, la gran mayoría de ustedes me ha señalado que ya está el cuarto año, octavo ciclo de la carrera. Ahora les voy a preguntar lo siguiente, estimados participantes. ¿Qué más te pide para que tú ocupas el cargo de asistente administrativo? Cursos, seminarios, talleres en derecho penal y o derecho procesal penal, no menor de 12 horas acumulables. Ya, reitero nuevamente que te pide. Obviamente también incluido lo que viene a ser los cursos pues en asistente en función fiscal. Hoy en día se ha visto muchas convocatorias donde piden incluso dentro de lo que vienen a ser los cursos, cursos en asistente en función fiscal, diplomados en asistente en función fiscal, lo cual obviamente yo estoy totalmente de acuerdo porque ya llega un asistente, ya sea en función fiscal o administrativo, preparado. Pero vamos a ver, ahora, cada uno de ustedes evalúa. ¿Cumplen, doctores, con cursos, seminarios y o talleres en derecho o derecho procesal penal no menor de 12 horas acumulables? ¿Quiénes cumplen? A ver, levanten la mano quienes cumplen, o si no en el chat, quienes me dicen, yo profesor cumplo, ¿no? Ahora, si no cumples, pues pongo una cara triste, ¿no? Una cara con una lagrimita, ¿cierto? Si no cumples, pero si tú cumples, aunque sea 2 manos, ¿no? Si tú cumples con tu curso, si tú cumples con tu seminario, si tú cumples con tu taller. Ahora, fíjense, quienes no cumplen, porque obviamente no todos cumplen, ¿no? Quienes no cumplen, no te preocupes. Luego de la clase o ahora mismo, no, mejor dicho, luego de la clase, pues verifica todos los cursos que tiene Udiápolis, y Udiápolis te da la oportunidad de que tú puedas llevar seminarios, que puedas llevar cursos en derecho penal, en derecho procesal penal. Así que no te pongas triste porque puedes seguir capacitándote en los diferentes cursos que Udiápolis te está dando, ¿no? Entonces sí vas a cumplir también. Y fíjate que te pide solamente 12 horas acumulables, ¿no? 12 horas acumulables, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta ese aspecto también, ¿ya? Muy bien.
Vamos a ver ahora lo siguiente. Algunos requisitos que aquí se encontraron, ¿no? Los requisitos eran cursos, taller, seminario en Derecho Procesal Penal, nuevo Código Procesal Penal, no menos de 12 horas académicas acumulables. Ahora, algo muy importante. Vamos a ver si cumples o no con esto. Doctores, dentro de los conocimientos que piden para que alguien sea asistente administrativo, es tener conocimientos en ofimática. Conocimientos en ofimática, es decir, tienes que dominar Word, Excel, PowerPoint a nivel básico. Levanten la mano quienes cumplen. ¿Quiénes cumplen? Muy bien. ¿Quiénes cumplen? Vamos a ver en ese caso. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, ¿cierto? Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Ok, muy bien, muy bien. Muchos cumplen, obviamente, claro, tienen que estar certificado en conocimientos en ofimática, pero claro, lo que te pide nivel básico. Existen algunas convocatorias donde te piden nivel intermedio. Ya ahí algunos ya van muriendo porque no tienen el nivel intermedio, ¿no? Pero sobre todo algunas convocatorias cuando la exigencia es mayor, ¿no? Pero lo típico es que tú tengas tu curso en ofimática, Word, Excel. Yo estoy seguro que en la clase de los 523 alumnos, muchos de ustedes ya son y dominan seguramente computación, ¿cierto? Ya son un monstruo en computación, ¿correcto? Algunos ya son unos monstruos, pero todavía les falta saber computación, ¿no? Pero lo importante es que ya están por el camino. Pero eso es lo que te pide. Ahora, luego de eso, tiene que existir también algunas habilidades y competencias, como por ejemplo, vocación de servicio. O sea, es algo muy importante. Mira, y esta es una pregunta que incluso estuvo, si mal no me recuerdo, en una entrevista para ocupar un cargo de asistente en función fiscal. Y me parece también una entrevista que estuvo para asistente administrativo e incluso una entrevista para ocupar un cargo de fiscal. ¿Saben ustedes, doctores, cuál era la pregunta? ¿Por qué usted ha elegido el Ministerio Público? Sí, y yo les traslado la pregunta a ustedes. ¿Por qué eligen el Ministerio Público, doctores? ¿Por qué? A ver, en sus comentarios me gustaría leerlo, porque es una pregunta de entrevista, ¿no? Vas a trabajar en mi institución, pero yo quiero saber por qué elegiste el Ministerio Público. ¿Por qué no el Poder Judicial? ¿Por qué no la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué en este caso no te vas a otra institución, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, ¿no? El Ministerio de Finanzas, la Defensa Pública? ¿Por qué el Ministerio Público? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Ahora, en toda institución del Estado hay trabajo arduo, ¿ah? No solo en la Fiscalía, Poder Judicial hay un trabajo arduo. Toda institución del Estado hay trabajo arduo, ¿correcto? Pero ¿por qué? ¿Por qué el Ministerio Público? ¿Quién me dice? Vamos a ver, porque es algo bastante importante. Uno puede decir, no, profesor, yo la verdad, porque hay de todo, ¿no? Y ustedes pueden decirme muchas cosas, pero a quien no le van a engañar, pues esa es la conciencia. Pero de inicio te digo, si tú dices, voy a estar en la fiscalía, quiero ser asistente administrativo porque quiero ganar dinero, por ahí no va la cosa. O sea, dentro de una institución del Estado jamás te vas a hacer millonario. Tendrías que irte a un ámbito privado. Entonces, si uno quiere y elige el Ministerio Público, tendríamos que entender pues esta institución que viene a ser la Fiscalía. Vamos a ver, ¿qué es el Ministerio Público? Es una institución que defiende el Ministerio Público, doctores. El Ministerio Público defiende ¿qué defiende el Ministerio Público? Defiende la legalidad. La Fiscalía son defensores de la legalidad. Es decir, los primeros que hacen una interpretación de lo que señala el Código Penal es la institución del Ministerio Público, ni siquiera el Poder Judicial. Es la Fiscalía, defensores de la legalidad. Y no solo defienden la legalidad, defienden la sociedad, ¿no? Son titulares del ejercicio de la acción penal. Ese es el Ministerio Público, defiende intereses sociales, no particulares. No particulares, por ende uno elige la institución de la fiscalía, ¿no?
Ahora, la fiscalía goza obviamente también de una autonomía. Entonces, quien quiere trabajar al Ministerio Público ingresa porque quiere defender la legalidad y quiere defender a la sociedad como reglas supremas que rigen a una institución como la fiscalía, ¿no? Que rigen a una institución como la fiscalía, porque no es solo vocación. Ahora, si quieres ser y hacer línea de carrera del Ministerio Público y quieres ser fiscal, es lo mismo, porque si quieres ser fiscal es que también quiere defender la legalidad, quiere defender la sociedad, ¿cierto? Ahora, otro aspecto importante, fíjense ustedes, ¿ah? Quien va a ingresar a trabajar al Ministerio Público, quien va a ingresar a trabajar a la Fiscalía, le tiene que apasionar investigar. ¿A cuántos de ustedes, doctores, les gusta investigar, pero realmente les gusta, pues, investigar, ¿no? Toda persona que ingresa a trabajar al Ministerio Público investiga al pie y al derecho, todito la hoja, arriba, adelante, atrás, te tiene que gustar investigar, porque si tú dices, no, yo no me gusta investigar, yo soy solito nada más, a mí me encanta lo que yo hago, no me gusta ver lo que los demás hicieron, entonces no va tu perfil para estar dentro de la fiscalía. En la fiscalía hay que investigar, ser rigurosos en la investigación, detallistas en la investigación, ¿no? Tenemos que ver los pequeños detalles donde los demás no observan, nosotros tenemos que observar, porque precisamente en aquellas situaciones donde algunos dicen no se cometió el delito, uno verifica que ahí están los indicios de la comisión de un hecho delictivo. Entonces uno le tiene que gustar la investigación, tiene que investigar, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Luego de ello existen, siguiente diapositiva, pues bueno, acá está el precio, así que esto lo voy a quitar, y a ustedes lo van a tener en diapositiva, no les voy a decir cuánto les pagan a los asistentes administrativos, pero el Ministerio Público, aquí tenemos, es quien va a ingresar a trabajar obviamente dentro de la Fiscalía, tiene que saber sí o sí la definición que es esta institución, y esto es una definición que lo encontramos en el portal institucional, o sea, en el portal del Ministerio Público. Lo definimos como tal, que el Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado y tiene como funciones, fíjense ustedes, principales la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos. Acá no se defienden intereses particulares. Acá se defienden intereses sociales, a la sociedad, ¿no? Representa a la sociedad el Ministerio Público en los casos de los juicios, ¿de acuerdo? Entonces, también defiende a los menores e incapaces. Hay un interés social de que se administra justicia y quien va a llevar al juzgado los casos para acusar a quien haya cometido un delito será el Ministerio Público. Aparte de eso, nos señala que se tiene que velar también por la moral pública, la persecución del delito, ¿de acuerdo? Y la reparación civil, ¿ya? Entonces, esos son los objetivos que tiene el Ministerio Público, y esta conceptualización que yo les muestro en esta diapositiva se encuentra en el portal institucional del Ministerio Público, ¿de acuerdo? Muy bien. Aparte de ello, fíjense ustedes, corro un poco más aquí, la Fiscalía está conformada de una manera piramidal, doctores. La Fiscalía está conformada de una forma piramidal. Nuestra organización, como muchas de las organizaciones del Estado, no es de forma lineal, sino que las organizaciones son de forma jerárquica. Vamos a ver. ¿A quién tenemos en la cabeza, doctores? ¿A quién tenemos en la cabeza de la organización? ¿A quién tenemos en la cabeza de la organización? Vamos, tenemos a Fiscal de la Nación, tenemos a FN, la Fiscal de la Nación. Se entiende que toda persona que ingresa al Ministerio Público, el techo del Ministerio Público es llegar a ser Fiscal de la Nación. Tenemos a FN, la cabeza máxima de la institución, de máxima representación del Ministerio Público en la Fiscalía de la Nación. Luego, por debajo de la Fiscalía de la Nación tenemos a los fiscales supremos, ¿no?
Ahora, dentro de los fiscales supremos están obviamente los fiscales adjuntos supremos. En un nivel número 3 tenemos a los fiscales superiores que tienen otro rango, también ven otras investigaciones, las REAs en segunda instancia tienen participación. Tenemos a los fiscales superiores, ¿de acuerdo? Superiores, ¿ya? Muy bien. Aparte de eso, tenemos a los fiscales provinciales también, ¿de acuerdo? A los fiscales provinciales. Y también tenemos pues a los fiscales adjuntos y la junta de fiscales. Fíjate que esto nosotros vamos o lo estamos poniendo en el conocimiento uno en base también al conocimiento que se tiene que tener dentro de las actividades que se realiza en la institución del Ministerio Público. Y esto tiene que ser y es muy importante para el conocimiento de cualquier persona en sí, ¿cierto? Entonces, tenemos a los fiscales adjuntos, ¿no? Que ya es un rango o primer rango de la fiscalía, y luego tenemos a la junta de los fiscales adjuntos, ¿no? Los fiscales adjuntos, ¿ya? Muy bien, entonces eso viene a ser el orden jerárquico que se tiene a nivel del Ministerio Público. Aparte de eso, doctores, importantísimo que debemos tener en cuenta, estimados participantes, es lo que viene a ser, en este caso, la estructura orgánica de lo que es el Ministerio Público, ¿no? Dentro de esta estructura orgánica, obviamente tenemos a FN, que es fiscal de la Nación. Aparte de eso, tenemos el Consejo Consultivo, ¿no? Tenemos, luego, bajamos un poco más y tenemos el orden jerárquico aquí, y es que la institución del Ministerio Público no solo está compuesto por abogados, sino que aparte de eso tenemos oficinas, y aparte de eso también se encuentra lo que vienen a ser las gerencias, ¿ok? A veces el primer pensamiento que uno tiene es, Ministerio Público solamente está compuesto por fiscales, solamente está compuesto por asistentes en función fiscal, solamente está compuesto por asistentes administrativos, y eso no es así, sino que aparte de eso tenemos las gerencias, y en las gerencias naturalmente lo que van a pedir, por ejemplo en ese caso en particular, son pues cargos de personas que han estudiado no solamente la carrera de Derecho, sino cualquier profesión, ¿no? Muy bien, otras profesiones. Entonces, doctores, fíjense aquí en este organigrama, lo que nosotros ponemos es FN, que es fiscal de la Nación, que tiene un consejo consultivo, tenemos una junta de fiscales supremos, y bajamos un poco más y ahí ingresan lo que son las oficinas. Dentro de las oficinas, lo que se tiene es oficina de imagen institucional, oficina de asistencia de víctimas y testigos, oficina de registro de evaluaciones fiscales, oficina de cooperación judicial internacional y extradiciones, ¿no? Ese es el marco obviamente izquierdo. Luego tenemos al gabinete de asesores, al equipo técnico de implementación del nuevo Código Procesal Penal, al observatorio de criminalística. Luego podemos tener más abajo ya, porque claro, la Fiscalía también tiene su Procuraduría, tiene la Secretaría General de la FN, tenemos Gerencia General, y luego bajamos porque lo que vamos a encontrar son ya luego las Fiscalías Supremas, ¿no? Ya las Fiscalías Supremas, no es que existe solo una Fiscalía Suprema, sino que vamos encontrando rangos dentro de estas fiscalías también, ¿no? Encontramos rango dentro de lo que viene a ser estas fiscalías existentes. ¿Ahí qué es lo que podemos encontrar? Bueno, lo que podríamos encontrar, por ejemplo, estimados participantes, dentro de ello también, lo que viene a ser el aspecto, fíjense ustedes, ¿no? De la Fiscalía Suprema Penal, uno. Luego podemos tener la Fiscalía Suprema Penal, Suprema Civil, Fiscalía Suprema Contencioso Administrativo, ¿no? Y Fiscalía Suprema de Control Interno. ¿Ok? Muy bien, vamos bajando un poco más y luego tenemos, por ejemplo, a Presidencia, ¿cierto? Presidencia. Dentro de ello tenemos a la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial, tenemos
a RENAGEPS, tenemos a la División Médico Legal, tenemos Administración del Distrito Judicial, ¿de acuerdo? Y bajamos un poco más, ahí tenemos las diferentes fiscalías, bajamos Presidencia y de Presidencia tenemos la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Judicial, ¿no? Entonces, esto, como ustedes pueden ver, está dividido, uno por personal fiscal por un lado, ¿no? Personal fiscal, y por el otro lado está relacionado a lo que viene a ser, doctores, el aspecto ya de las fiscalías in situ, ¿no? De las fiscalías in situ. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay que tener en cuenta también, entonces, doctores, ese aspecto importante que estamos teniendo a bien de señalar en esta oportunidad, estimados doctores, ¿ya? Muy bien. Sigamos. Bueno, esto lo corremos porque esto está relacionado al tema de la corporación. Y aquí vamos a pasar a mencionarles, mucha atención, 11 funciones del asistente administrativo. ¿De acuerdo? Vamos a mencionarles 11 funciones del asistente administrativo, que naturalmente hay que tener en cuenta también ese aspecto medular que yo les estoy teniendo a bien de señalar, estimados participantes. Ya, 11 funciones del asistente administrativo. Muy bien, hay que ver aquí entonces, doctores, lo siguiente. Dentro de estas funciones que desglosa el asistente administrativo, a diferencia, por ejemplo, de las funciones que tiene un asistente en función fiscal, el asistente administrativo, pues, lo que se caracteriza es que no emite la primera función, que lo hace diferente de un asistente en función fiscal. Porque en el caso, por ejemplo, doctores, de un asistente en función fiscal, ellos van a tener a bien de proyectar. ¿Y qué es lo que proyectan? Proyectan, pues, básicamente lo que vienen a ser las disposiciones, los requerimientos y lo que vienen a ser los proveídos también, ¿de acuerdo? O sea, proyectan las disposiciones, los requerimientos y los proveídos, cosa que no hace un asistente administrativo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un asistente administrativo? Primera función. Mucha atención. Primera función, que si llega el momento y ingresas a trabajar dentro de lo que viene a ser la institución del Ministerio Público, va a estar relacionado, doctores, a esta primera función. Elaborar proyectos de informes, notificaciones, memorándum u otros documentos del órgano o unidad orgánica. Estimados participantes, tengamos en cuenta entonces aquello que también se está señalando en esta ocasión, ¿no? Dentro de las funciones van a estar elaborar proyectos de informes, notificaciones, oficios, memorándum y otro documento del órgano y unidad orgánica, ¿ya? Y unidad orgánica. Ahora, ¿cómo es eso de proyectar informes? ¿No? Vamos a ver primero que nada en el contexto los informes que cotidianamente uno podría proyectar, ¿no? O que van a tener muchas veces a bien de proyectar los informes. Vamos a ver. Dentro de la estructura jerárquica se tienen las coordinaciones nacionales. Y voy a empezar hablando de las coordinaciones nacionales, ¿no? Porque también tenemos presidencia. Pero hablo de las coordinaciones nacionales. Dentro de estas coordinaciones nacionales, ¿cómo funcionan estas? De la siguiente manera. Por lo general, existen fiscalías especializadas. Existen fiscalías especializadas. Por ejemplo, tenemos la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Fiscalía Especializada en Lavado de Activo. Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. Fiscalía especializada en ciberdelincuencia, por ejemplo, que hoy se habla, ¿no? Fiscalía especializada en trata de personas.
Las fiscalías especializadas se concentran a nivel nacional, doctores. Reitero nuevamente, las fiscalías especializadas se concentran a nivel nacional. Entonces, para un mejor manejo es necesario las coordinaciones. Por ejemplo, existe la coordinación de la Fiscalía en crimen organizado, la coordinación de la Fiscalía especializada en lavado de activos, la coordinación especializada de la Fiscalía en trata de personas. Estas coordinaciones tienen un manejo en un 60 o 70% de una función administrativa, Es decir, van a tener que administrar las diferentes dependencias fiscales. Si, por ejemplo, yo tengo una fiscalía especializada en delito de corrupción de funcionarios a nivel nacional, va a existir una coordinación nacional que se encarga de todas las fiscalías anticorrupción de los diferentes departamentos a nivel nacional. Esta fiscalía coordinadora no va a necesitar siempre asistentes en función fiscal, sino que como la labor va a ser administrativa, de hacer oficios, ¿no? De coordinar, entonces se va a tener asistentes administrativos. Entonces, por ejemplo, una de las funciones que suelen darse son las siguientes. Lo que hace el asistente administrativo, y es que se divide ahí, estoy hablando a nivel del marco de lo que son las coordinaciones, las fiscalías coordinadoras, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, una primera función del asistente administrativo, quien puede a través de un oficio solicitar información sobre un caso a nivel nacional. Es decir, la Fiscalía Coordinadora dice, necesitamos información de la investigación de sujeto tal por el delito tal. Hace su oficio el asistente administrativo y pide la información a todas las unidades o dependencias fiscales anticorrupción, puede ser de Lima o puede ser a nivel nacional. Entonces, estas fiscalías que recibieron la información en la cual se les solicita, por ejemplo, si cuentan con determinado caso o determinados imputados o determinado delito, entonces la fiscalía le responden y le dicen más o menos así. Bueno, mi despacho fiscal no cuenta con el caso, no cuenta con el delito, no cuenta con las personas que usted está solicitando como fiscalía coordinadora, ¿no? Y se le devuelve, obviamente, a través de un oficio. Ahora, en el caso de nosotros, lo devolvemos a través del SEA, ¿no? El SEA es un dispositivo a través del cual se dan las notificaciones internas en el Ministerio Público. Entonces se le notifica las coordinaciones. El asistente administrativo recibe la información y dirá, bueno, tal despacho no tiene la información que estamos requiriendo, ¿no? Por ejemplo, el primer despacho no tiene la información que estamos requiriendo. El segundo despacho tampoco tiene la información. El tercer despacho no tiene la información. Y esta información no solamente es a nivel de Lima, sino es a nivel nacional. O sea, podría decir el asistente administrativo, la Fiscalía de Moquegua no cuenta, la Fiscalía Especializada de Corrupción de Moquegua no cuenta con la información que estamos solicitando. La Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios de Tacna no cuenta con la información que estamos solicitando. Y así, si es que obviamente el pedido es a nivel nacional, ¿no? Entonces el asistente administrativo canaliza eso. Y luego de ello emitirá pues su informe y le dirá, el fiscal coordinador, de todo lo que hemos oficiado, llegamos a la conclusión que tal despacho es el que sí tiene la información que hemos requerido. Hará ello. ¿De acuerdo? Hará ello. ¿Ya? Es una labor. Ahora, obviamente los oficios va de la mano con lo que yo inicialmente les he mencionado, ¿no? Los oficios de los asistentes administrativos a nivel de las coordinaciones será exactamente lo mismo, a través de los oficios petición e información. Pero no solamente información sobre casos, sino que también puede ser la información sobre cuánto personal trabaja en un despacho fiscal. Por ejemplo, miren, el asistente administrativo de la Coordinación Nacional, porque obviamente siempre coordina con el coordinador nacional, le dirá, por ejemplo, lo siguiente, fíjense ustedes, ¿no? Le dirá lo siguiente. A ver, necesitamos saber
la cantidad de personal que tiene la fiscalía, pues, porque no es que vamos, cada fiscal al año sustenta una partida presupuestal, ¿no? Al año se sustenta una partida presupuestal para contratar personal, pero hay que ver si realmente estamos contratando el personal porque necesitamos o quizás estamos ante personal en exceso, ¿cierto? Entonces, lo que por disposición de la coordinación, canalizando obviamente a través del asistente administrativo, podría ser lo siguiente, ¿no? Que se pida a todos los despachos fiscales a nivel nacional que nos mencionen con cuánto personal están contando, pero cuánto personal administrativo tienen, cuánto personal fiscal tienen. Eso es un petitorio que hará el asistente administrativo coordinador y obviamente cada dependencia, ¿no? Cada dependencia fiscal comunicará al coordinador y le dirá, por ejemplo, mi despacho cuenta con 3 fiscales adjuntos, cuenta con 5 asistentes en función fiscal, cuenta con un asistente administrativo. El otro despacho le dirá exactamente lo mismo, ¿no? Mi despacho cuenta con 3 asistentes en función fiscal, 2 asistentes administrativos, 4 fiscales adjuntos y así. Y le estaremos dando información. Toda esa información que se le aporta es una información que se canaliza a través de la fiscalía coordinadora. Ellos van viendo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, si es que te toca ir, ello entre otras funciones más. Porque puede ser que tú como asistente administrativo te encargues de otras labores como podría ser notas informativas. Es decir, en las notas informativas tú vas a comunicar lo que diariamente va sucediendo pues en la fiscalía, ¿no? O sea, por ejemplo, en la fiscalía hay sentencias. Entonces, lo que harás es un reporte viendo de quién es el fiscal que tuvo acaso esa investigación y dirás, por ejemplo, y comunicarás a todo, porque esa es la función de una coordinación. Comunicarás a nivel nacional cuántas sentencias hemos tenido, por qué delitos, qué fiscales tuvo, ¿cierto? Entonces es una labor de esa magnitud cuando se trata de una fiscalía coordinadora, ¿no? Haces tus oficios y los informes. Ahora, va bajando, obviamente, no siempre, obviamente, las convocatorias son a nivel de una coordinación. Puede ser que la convocatoria sea a nivel de una fiscalía provincial, entonces ahí las situaciones van a cambiar. Por lo general, el asistente administrativo en una fiscalía provincial hace muy parecido a lo que yo les estoy señalando también, ¿no? Los oficios. Pero los oficios son un tema de coordinación. Como yo les digo que existe una fiscalía coordinadora, el encargado de canalizar la información siempre será a través del asistente administrativo. Entonces, si yo, por ejemplo, soy fiscal provincial del 5º despacho de la primera fiscalía, yo tengo mis asistentes en función fiscal que están íntegramente concentrados en los casos, juntamente con los fiscales. Pero hay información que me requiere la coordinación. Entonces, toda esa información que me requiere la coordinación, lo canalizo a través del asistente administrativo. El asistente administrativo entonces me dirá, a ver, señor fiscal, está pidiendo la coordinación que le mencionemos si en el despacho existe tal caso. Entonces, en ese momento, le pediremos la información a los fiscales adjuntos para que nos digan si sobre tal caso y tal delito tienen o no información. Entonces, cuando nos dan la información, el asistente administrativo hace su oficio comunicando a la coordinación diciendo no tenemos esa información, sí tenemos esa información, etcétera, ¿no? Lo mismo, cuando llegan, por ejemplo, a la fiscalía, porque saben ustedes que también hay que trabajar no solamente con el personal humano, sino que hay que trabajar y hay que ver si contamos o no con anaqueles, si contamos o no con escritorios, si contamos o no con sillas, con mesas. Entonces el asistente administrativo en ese caso tendrá que verificar si el despacho fiscal cuenta o no con anaqueles, cuenta o no con las sillas, si son de maderas, son giratorias, etcétera. No, si cuenta con archivadores, si falta archivadores, si falta, por ejemplo, anaqueles, si falta sillas, entonces el asistente administrativo informará al fiscal y le dirá, señor fiscal, del personal que tenemos en estos momentos en el despacho, que son tantas personas, ¿no? Faltan anaqueles para tal fiscal.
o tal fiscal tiene anaqueles, pero tiene muchos casos y faltan más anaqueles, ¿no? Entonces el asistente administrativo estará en coordinación con el fiscal provincial y conversando esos temas, ¿no? Conversando ellos, ¿de acuerdo? Ahora, puede darse el caso, miren, ahora les voy a señalar otro caso también, muy bien, que podría ser lo siguiente, fíjense ustedes, como es una investigación fiscal, en la fiscalía pues se trabaja con los plazos, ¿no? O sea, se trabaja con los plazos, o sea, los casos son por casos simples, que son 120 días, casos complejos, que son 8 meses, y casos de criminalidad organizada, que son 36 meses. Entonces, necesitamos que el fiscal sea hábil, rápido, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, que un fiscal de sus 30 casos, 15 están en rojo, solo 2 tienen en verde y los demás están en amarillo, entonces yo puedo peticionar que se haga un memorándum, ¿no? A través del asistente administrativo puedo canalizar mi memorándum. Entonces, ¿qué dirá en el memorándum? Que el fiscal informe en el plazo de 48 horas por qué tiene 15 rojos, ¿no? En pocas palabras le está diciendo por qué el fiscal no está avanzando pues con el caso. Entonces el asistente administrativo remitirá el memorándum, el memo, ¿no? No solamente para el fiscal, sino también para el asistente para el asistente en función fiscal. Por ejemplo, como se tiene que actualizar el sistema, ¿no? Hay que actualizar el sistema, es una función del asistente en función fiscal, y cuando se observa que esta no ha sido actualizado, entonces el fiscal puede disponer y decir, muy bien, asistente administrativo, ven, vamos a poner un memorándum a este asistente de función fiscal que no ha actualizado el sistema. Entonces el asistente administrativo lo que hace es, pues obviamente, pues elaborar el memorándum y poner de conocimiento, en este caso, el asistente de función fiscal, ¿no? Luego si le dice, asistente administrativo, hay que coordinar con el despacho tal un vehículo, porque a veces se han dado situaciones también donde no todos los despachos fiscales pues tienen un vehículo. A veces hasta 3 despachos fiscales van a tener que compartir un solo vehículo. Entonces, ¿quién organiza o quién verifica y quién va a ver qué vehículo le toca, qué días nos toca a nosotros como despacho tal vehículo, cómo lo dejo al otro? Va a ser el asistente administrativo, ¿no? A través de las llamadas, a través de los oficios. Por eso nos dice comunidades orgánicas, ¿no? O sea, va a estar en esas coordinaciones. Último, para pasar a la otra función. A veces, o no es que a veces, todos los casos en un proceso de investigación concluyen, terminan, se tienen casos archivados, y los casos archivados, ¿dónde deben estar, doctor? Había una pregunta, para seguir también la pregunta a usted, porque muchos de ustedes me han estado señalando, y esto es importante que no tienen, no se olviden de que va a pasar pues todo se necesita saber a alguien que tenga ciertos conocimientos. Miren, ¿no? Vamos a ver, si los casos ya están fenecidos, archivados por el fiscal provincial, ¿a dónde tenemos que remitir esos casos? ¿A dónde tenemos que remitir esos casos? ¿No? Porque fíjense ustedes, ya acá mis anaqueles pues ya están archivados, ¿no? Ya tengo carpetitas que ya hace mucho tiempo atrás ya tienen un archivo. ¿A dónde tenemos que remitir, doctores? Archivo central, ¿no? Archivo central. Tenemos que remitir, obviamente, doctores, a lo que viene a ser archivo central. Por supuesto, ¿cierto? Tenemos que remitir a lo que viene a ser archivo central. Ahí tenemos que remitir nosotros nuestras carpetas. Entonces, ¿quién se encarga de contabilizar o previo a la contabilización? ¿Quién se va a encargar de organizar eso? Será, en este caso, el asistente administrativo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el asistente administrativo? Si tu despacho tiene 5 fiscales, el asistente administrativo va a pedir, ¿no?, a los fiscales, obviamente los fiscales lo canalizan a través del asistente en función fiscal, pero el asistente administrativo se dirige al fiscal y le dirá, señor fiscal tal, ¿cuántos casos archivados tienes? ¿No? Archivados. Y el fiscal le dirá, por ejemplo, tengo 30 casos archivados. El otro fiscal le dirá, tengo 8 casos archivados. El otro fiscal le dirá, tengo 9 casos archivados. O sea, así, ¿no? Así le empiezan señalando los casos archivados que tienen. Entonces, los asistentes en función fiscal, lo que tendrán que remitirle pues al asistente administrativo,
cuáles son las carpetas que ya han sido archivados. ¿Quién folea? ¿El asistente administrativo o el asistente de función fiscal? Obviamente, el que tiene que foliar es el asistente de función fiscal. El asistente administrativo solamente canaliza. ¿Qué significa? Que cuando ya tiene todas las carpetitas, por ejemplo, en este caso que han sido archivadas, se comunicará con el otro asistente administrativo, que en este caso es el asistente administrativo de, por ejemplo, Archivo Central, ¿no? Este asistente administrativo de Archivo Central lo que hará, por ejemplo, es conversar y entre ellos dirán, bueno, ¿qué día puedo remitir mi carpeta? ¿Quién lo va a remitir? No es que el asistente administrativo solito lo va a llevar, sino que obviamente conversará con el fiscal y le dirá, mira, son una gran cantidad, necesito apoyo. Entonces los asistentes en función fiscal apoyarán al asistente administrativo para llevar todas las carpetas. Ya ahí en Archivo Central, ya pues el que va a coordinar todo ello será el asistente administrativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, doctores, hasta aquí en esta primera función, ¿todo ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿De acuerdo? Muy bien. Hay que tener en cuenta entonces, ¿todo bien? ¿Claro? Ustedes saben que tienen la opción de levantar la mano cuando quieran hacer ustedes alguna pregunta. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Pueden poner manito arriba para ver si está todo ok, ¿no? Si no está todo ok, pues pone manito abajo, no hay ningún problema, ¿no? Pones todas las posiciones de las manos si quieres, no hay ningún problema, ¿ya? Ok, todo bien, ¿no? Todo ok hasta aquí en esa labor inicial administrativa, que pareciera que fuera sencilla, pero en la fiscalía las 8 horas pareciera que son solo 2 horas, se te pasa volando, ¿ya? Todo bien hasta ahí, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, esa es la primera función, elaborar los informes, los oficios, los memorandos, ¿no? Ahora, notificaciones. ¿Cómo es eso de notificar? Que es algo bastante importante. Por lo general, lo encontramos transcrito en teoría, pero en la práctica no se lleva. ¿Cómo es eso? Vamos a ver acá. Mire, voy a retroceder un poco aquí. Nuestra fiscalía, pues, es un orden jerárquico. Si tú te toca irte como asistente de función fiscal en una fiscalía superior, perdón, si a ti como asistente administrativo postulas y ganas una plaza en una fiscalía superior, vas a notificar. En una fiscalía superior, vas a notificar. Pero si te toca estar en una fiscalía provincial, el asistente administrativo no notifica, rara vez notifica, se resiste a notificar, a pesar que, como ustedes han visto, la primera función del asistente administrativo también es notificar. ¿Y qué se entendería esto? De que el asistente administrativo tendría que notificar y también citar, ¿no? O sea, tendría que notificar a los imputados y tendría que citar a los testigos, el asistente administrativo. Pero fíjense ustedes, ¿no? Fíjense ustedes cuántos casos uno tiene. Pues un fiscal puede tener... A ver, imaginémonos, doctores. ¿Cuántos creen ustedes? Voy a preguntarles, ¿ya? ¿Cuánto creen ustedes que un fiscal anticorrupción? ¿Cuántos casos creen ustedes? A ver, una idea. ¿Cuántos casos creen ustedes que tiene un fiscal anticorrupción? Anticorrupción, ¿ah? Un fiscal anticorrupción. Bueno, a ver, bueno, un fiscal anticorrupción, si ya con 500 casos un fiscal anticorrupción se hace harakiri, ¿ya? Es una gran cantidad, 500 casos, ¿no? Si se desmaya, si mañana te dicen te vamos a designar fiscal provincial y tenemos 500 casos y fiscalía anticorrupción, no acepto, ¿no? Es una gran cantidad, 500. O sea, aproximadamente uno puede llegar a 50 casos, 50, 40 casos si tú eres una fiscalía anticorrupción. ¿De acuerdo? Pero fíjate que si tú eres una fiscalía que ve casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ya pongamos eso, ¿cuánto creen ustedes que tiene como casos aproximadamente la fiscalía de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? Ahí sí es enorme, pues. Claro. O sea, ahí, yo tengo un amigo fiscal y me dice, Sergio, llega a cerca de 200 casos diariamente. 200 casos diariamente, una semana tiene 1000 casos, ¿no? 1000 casos. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuántos casos creen ustedes que tiene una fiscalía supra?
Por ejemplo, una fiscalía supraprovincial especializada en crimen organizado, una supra, ¿no? Para que ustedes más o menos se vayan dando cuenta, una fiscalía supra es aquellas que ven el caso a nivel macro, es decir, a nivel nacional, ¿no? ¿Cuántos casos tiene? Si alguien me dice tiene cerca de 500 casos, pues, un fiscal supra le da un desparramo cerebral, o sea, una gran cantidad de casos, ¿no? Por lo general va a tener pues 2, 3 casos, pero uno puede imaginarse, y si son poquitos, son casos grandes. Entonces, doctores, fíjense ustedes, son casos grandes, ¿no? Ahora, las que tienen menos casos depende, ¿no? Quizás si te vas a una fiscalía de prevención del delito, pero ya para terminar, miren, las fiscalías ambientales, una fiscalía mixta suele tener también esa cerca cantidad de casos. Pero miren, una fiscalía ambiental, aquellos que ven explotación minera, aquellos que ven cuando se comercializan loritos de forma ilegal, ¿cuántos casos creen ustedes que tiene una fiscalía que ve casos de ambientales? Una fiscalía ambiental. No, la fiscalía ambiental, doctores, puede llegar a 200 casos, 150 casos. ¿Cuántos creen ustedes que diariamente comercializan loritos de manera ilegal? Varios. Cuando se habla de la explotación minera, una gran cantidad de casos, ¿no? Son cerca de esa cantidad, 150 casos. Una gran cantidad que sucede. Si tú te vas a una fiscalía ahí, ahora, las que, digamos, están teniendo también bastantes casos, miren, y otra fiscalía a la que muchos van a postular seguro y van a haber muchas convocatorias, es muy posible que haya para estas fiscalías, ciberdelincuencia. Ciberdelincuencia, doctores. Ustedes saben que ya se creó las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia. ¿Cuántos casos tienen ellos? Va incrementándose los temas de ciberdelincuencia. Entonces, doctores, como existe una gran cantidad de casos, el asistente administrativo pues tendría que notificar a todos. O sea, el asistente administrativo ya no tendría manos. El asistente administrativo tendría de un fiscal todos sus casos, de cuántos imputados que tiene. O sea, las 8 horas lo dedicaría el asistente administrativo a notificar, a citar, notificar, citar, notificar, citar. Entonces, por ende, es que han dicho, no. Solo en aquellas fiscalías donde sí es posible, menos la carga, etcétera, entonces el asistente administrativo notifica. Por lo general, esa labor de notificación que incluso ya la han incluido como función del asistente de función fiscal, son los temas de notificación y citación. Entonces, eso en la fiscalía provincial. Pero si tú vas a ser un asistente administrativo en una fiscalía superior, pues en la fiscalía superior se ven casos en menos magnitud, recurso de elevación de actuados. Entonces, obviamente, en ese caso, tu notificación va a ser obligatoria, pero no mucha, ¿no? O sea, sí vas a notificar. ¿Y a quiénes vas a notificar? Obviamente al imputado, al que ha presentado el recurso de elevación de actuados, al representante del Estado, etcétera, ¿no? Eso va a ser la labor del asistente administrativo, ¿ya? Notificas. Pero tu primera función también te dice, tienes que notificar, aunque como le dije, no siempre se hace. Siguiente función. Muy bien. Y eso va precisamente en lo que anteriormente yo les he señalado, ¿no? La siguiente función que va a tener el asistente administrativo va a estar relacionado, doctores, a lo siguiente, ¿ya? Va a estar relacionado a lo siguiente. Por ejemplo, clasificar, organizar y sistematizar los documentos de la dependencia fiscal bajo los parámetros establecidos por el superior, ¿no? Lo que anteriormente yo les estaba explicando. Diariamente a la fiscalía, como existen las coordinaciones, y ahora la fiscalía donde no existen coordinaciones está presidencia, piden información. O sea, diario llega la información. O sea, por ejemplo, las coordinadoras piden si el fiscal tiene tal caso,
si determinada persona, el nombre de la persona tal, ¿no? Por ejemplo, Pedro López, si en el despacho que tú estás trabajando tiene alguna investigación, luego te pueden pedir información porque necesitan saber la cantidad de personal que tú tienes, ¿no? Necesitan saber cuándo ha ingresado a trabajar tu personal al despacho, su número de contrato existente, ¿cierto? Necesitan saber, sobre todo, informaciones de denuncias, ¿no? Entonces, lo que hace el asistente es sistematizar todos esos documentos, siempre coordinando con el superior. O sea, el asistente administrativo no trabaja con los adjuntos. El asistente administrativo trabaja directamente con el fiscal provincial. Lo mismo con el asistente administrativo superior. El asistente administrativo superior no trabaja con los adjuntos superiores, sino que trabaja con lo que viene a ser el fiscal, ¿no? O sea, su jefe inmediato es él. Ahora que si por ahí un fiscal adjunto le pide que le ayuden a algo, le puede apoyar, pero no es obligación. Trabaja directamente con el fiscal provincial, ¿ya? Esa es la siguiente función. Tercero, muy bien, mantener actualizado el sistema de gestión fiscal y la formación de la carpeta fiscal virtual, doctores. Es otra función que hoy en día tiene el asistente administrativo. Mantener actualizado el sistema de gestión fiscal y la formación de la carpeta fiscal. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a dar algunos matices respecto a ello, ¿no? O sea, básicamente respecto a lo que es el sistema de gestión fiscal. Fíjense ustedes, nos dice componer la carpeta electrónica. Lo teórico nos dice que la carpeta electrónica debe contener lo mismo que tiene la carpeta física. En teoría, en la práctica, lo que tienes las disposiciones, las declaraciones, los requerimientos más importantes, pero no contiene exactamente lo que tiene en este caso la carpeta física, porque el único remedio que tendría que hacer es escanear la carpeta. O sea, para que yo diga, porque claro, en definición no dice, debe contener las mismas actuaciones y documentos en el mismo orden que tiene la carpeta física. Si van a pedir que sea igual, lo único que tendría que hacer es escanear, o sea, tendría una carpeta digitalizada, como hoy en día muchas veces lo tienen. Pero eso es lo que no es en sí en formación o en composición que te permite el sistema de gestión fiscal. O sea, lo que te permite el sistema de gestión fiscal es subir documentos. Si tú puedes subirlo escaneado, pero ya a través de las charlas internas que se han dado, etcétera, dentro del Ministerio Público, lo que uno sube es el proyecto sin firma. Sube el proyecto sin firma, ¿no? Pero eso sí hay que subir todo. Las disposiciones, los requerimientos, hay que subir los proveídos, ¿no? Siempre las declaraciones también. Por ejemplo, en mis tiempos siempre subíamos disposiciones, requerimientos, proveídos, declaraciones. Más antes, a veces algunos fiscales les dicen, depende de tu fiscal, ¿no? Porque hay algunos fiscales que piden que subes oficios, razones, todo súbate, dice. Y claro, se van amparando lo que dice aquí, debe contener las mismas actuaciones. Pero incluso hay otros, menos, lo único que suben son disposiciones, ni providencia suben, solo full disposiciones, ¿no? Entonces eso también depende del fiscal en la que tú trabajas, ¿ya? Muy bien. La carpeta electrónica, doctores, ¿en qué nos ayuda? Vamos a ver aquí, porque esa es una labor que va en este caso trabajar también el asistente administrativo. Primero, hay que ver la confidencialidad del contenido, estimados doctores, es decir, lo que se encuentra en la carpeta electrónica no se le puede dar información a nadie. Y eso me permite primero preguntarles, y yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen, ¿a quiénes se le da información en un proceso, doctores? ¿A quiénes se le da una información en el proceso? Porque diariamente vienen muchas personas solicitando información. Pedido por acá, pedido por allá, ¿cierto? Pero ¿a quiénes se le da información? ¿A quiénes? Ok,
a los sujetos procesales, a las partes de un proceso, es a quienes se le va a dar información, ¿cierto? A ellos se le da información, a los que vienen, a las partes. Pero el contenido propio de la carpeta electrónica, el único que lo ve es el fiscal y lo ve el asistente administrativo o asistente de función fiscal. Ninguna otra persona más debe saber el contenido porque es confidencial. La única forma de mantener esa confidencialidad, doctores, es a través de la actualización. Es decir, hay que actualizar también nuestra carpeta electrónica, ¿no? Y para saber cómo están nuestros casos, se imprime, pues, ¿no? Se imprime que lo que en este caso viene a ser un reporte, ¿ya? Muy bien. ¿Para qué nos ayuda esa carpeta electrónica? Porque uno diría, pero bueno, tenemos la carpeta electrónica, pero finalmente, ¿en qué me ayuda, no? ¿O en qué me beneficia tener una carpeta electrónica? Lo que pasa es que si nosotros, doctores, tenemos una carpeta electrónica, esto nos va a ayudar al monitoreo y su respectiva evaluación. Reitero nuevamente, si nosotros hablamos de la carpeta electrónica, esto nos va a ayudar, doctores, a lo que viene a ser, fíjense ustedes, el debido monitoreo y la debida evaluación que naturalmente pues se tiene que dar a la carpeta fiscal, ¿no? Monitoreo y evaluación, ¿ya? Muy bien, doctores, vamos a ver, ojo, a ver, antes de continuar, doctores, ¿alguno de ustedes tiene hasta el momento alguna pregunta o estamos bien? A ver, vamos a ver. ¿Alguno de ustedes, estimados participantes, tiene alguna pregunta o vamos bien hasta el momento? Vamos a ver. Está claro, ¿no? Perfecto, claro, porque estamos hablando de la situación administrativa. Sin embargo, si ustedes, ojo, tienen una pregunta, saben que lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos bien, ¿de acuerdo? Muy bien. Ah, no dicen nuevos lineamientos. No, estos son los lineamientos del año pasado. Estos son los lineamientos. No existe una resolución. Hoy en día se habla de un total de 12 funciones que tiene el asistente en función fiscal. No se olviden que en el año 2019 sale una resolución la cual menciona lo que son las 16 funciones respecto a la labor que tiene que realizar un asistente en función fiscal. Y de ese año para el año 2000, que luego empezó la pandemia, ¿no? Pero luego lo sofisticaron en el año 2022, ¿no? En el año 2021. Del año 2022 se tiene un total de 12 funciones que establece el asistente administrativo que establece el asistente administrativo. Y son precisamente esas 12 funciones que ustedes lo pueden verificar hoy en día en las diversas convocatorias que se desarrolla dentro del Ministerio Público. Te desarrolla las funciones específicas que que vas a desarrollar. Obviamente, este está sujeto mucho a diferentes ponderaciones dependiendo en qué fiscalía tú te encuentras. Como ya hace un momento les estaba señalando, existen las fiscalías coordinadoras y las fiscalías coordinadoras, dependiendo a la dependencia que tú te encuentras, pueden sacar determinados lineamientos, pero que no es de forma genérica, ¿ya? No es un lineamiento que, por ejemplo, coordinación de las fiscalías anticorrupción, ¿ya? Nosotros vamos a manejar un plan y una estrategia de lucha contra la corrupción. Vamos a tener un equipo especial que se dedique netamente a conocer casos de altos funcionarios públicos, ¿cierto? Entonces, obviamente, las prerrogativas que ahí se le va a departir a lo que son, por ejemplo, asistentes administrativos, llámese en este caso asistente de función fiscal y asistente administrativo, y incluso los fiscales, se rigen en base a lineamientos, pero que son de repercusión netamente dentro de la Fiscalía Coordinadora Anticorrupción.
lo cual no tendrá una injerencia, por ejemplo, si es que tú te encuentras en tus labores en una fiscalía en lavado de activos, o si tú te encuentras en una fiscalía de trata de personas, ¿no? Porque esto ya es una atribución que depende de las coordinadoras. Ahora, cuando se saca lo que viene a ser un cambio total, tiene que suceder lo mismo que sucedió en el caso del año 2019 respecto a las funciones del asistente de función fiscal. Es decir, que lo planteen en base a lo que viene a ser, en este caso, una resolución, ¿no? Y obviamente eso te permitirá dar algunos aspectos que son netamente bastante interesantes, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta entonces ese aspecto también, ¿no? Ya. El monitoreo y la evaluación de la carpeta electrónica. El artículo 26, ¿no? Que nos habla básicamente del monitoreo y la evaluación de la carpeta electrónica, porque esto es de una composición que también se tiene que tener en cuenta. La interrogante es ¿y por qué, no? O sea, ¿dónde creen ustedes que radica, doctores, la importancia de monitorear una carpeta electrónica? La carpeta electrónica, como yo les estaba señalando, que no contiene los mismos matices que tiene una carpeta física, ¿cierto? La carpeta electrónica, lo que en este caso nos permite saber es la ubicación, ¿no? Los plazos de investigación, el proceso y el juicio. ¿De acuerdo? Eso nos permite, por ejemplo, a nosotros conocer, ¿no? O sea, conocer los contextos de lo que viene a ser el estado, la ubicación, el plazo de la investigación del proceso y lo que viene a ser, por ejemplo, el juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de ello, por lo general, esto lo vamos nosotros a observar en las famosas visitas de control interno. En la visita de control interno se hace una evaluación, ¿no? De cuál está haciendo el manejo que está desarrollando un despacho fiscal. En base a ese manejo que desarrolla obviamente un despacho fiscal, nosotros vamos a tener que ponderar y señalar pues algunos contextos que resultan siendo importantísimos y básicos que debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el caso, doctores, de lo que viene a ser los estados del proceso. Y algo, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí porque es importante que un asistente en función fiscal también lo conozca, ¿no? Fíjense, doctores, vamos a ver, miren, las etapas del proceso. ¿Cuántas etapas creen ustedes que tiene un proceso de investigación? ¿No? ¿Cuántas etapas creen ustedes que tiene una fiscalía? ¿O cuántas etapas creen ustedes que tiene un proceso de investigación? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, cuántas etapas encontramos nosotros dentro de lo que viene a ser, doctores, un proceso de investigación. ¿Ya? A ver, vamos. A ver. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuántas etapas en total? Ok, tenemos un total de 3 etapas, ¿cierto? Ok, 3 etapas. Ok, 3 etapas. Muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Ok, 3 etapas. Muy bien. Ok, ok. Muy bien. 3 etapas, ¿no? 3 etapas existentes, ¿de acuerdo? Muy bien. Ojo, acá tenemos, por ejemplo, tienen que entender que es distinto la corporación de una fiscalía penal en el caso de lo que vienen a ser las fiscalías especializadas. Mucha atención, como hace un momento les decía, de injerencia es diferente, mucho cuidado. Si ustedes verifican convocatorias, dependiendo de las convocatorias a las cuales ustedes van a ver, se van a dar cuenta de los lineamientos existentes, ¿ya?
No es lo mismo que uno postule a una fiscalía corporativa penal que una fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, o que tú postules a una fiscalía especializada en delito de lavado de activo, o que postules a una fiscalía de criminalidad organizada. Cuando te hablan de las fiscalías mixtas o te hablan de una fiscalía penal, el englobar los términos de lo que viene a ser lo que los delitos que ellos ven son delitos comunes. Los delitos comunes son muy diferentes respecto a lo que son los delitos no convencionales, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Por ende, que cuando alguien postula una convocatoria como asistente administrativo, verifica qué convocatoria está haciendo. Si es por lo general una convocatoria de cobertura nacional de una fiscalía, por ejemplo, especializada en lavado de activo, te señala las funciones que esto va a tener. Ahora, como hace un momento le decía, cada dependencia fiscal saca las funciones en base a lo que ellos consideran o incluso su orden jerárquico. No confundamos, el Ministerio Público es único, pero sus dependencias fiscales son diferentes, ¿ya? Tengamos en cuenta eso. Mucho cuidado. Vamos a ver entonces. A ver. Tenemos entonces en ese sentido, miren, bueno, nos permite entonces conocer, para empezar, los estadios del proceso, ¿no? Conocer, por ejemplo, en qué etapa nos encontramos, en investigación preparatoria, si nos encontramos en etapa intermedia o si nos encontramos, por ejemplo, en juicio oral. También nos va a permitir a nosotros verificar el resultado de la investigación preliminar, si esta, por ejemplo, ha sido archivo, si esto se ha derivado, si esto ha llegado en una formalización, etcétera, ¿ya? También tener un registro electrónico que permita conocer cuántos casos fueron emitidos por el juez. Ahora, ¿por qué es importante que esto conozca? Si bien es cierto, esto viene a ser una composición que va a desarrollar el asistente en función fiscal, ¿ya? El asistente en función fiscal tiene una regla de funciones establecidas, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que dentro de estas funciones establecidas, en el caso de la visita, siempre el marco de representación va a estar por el fiscal provincial, los fiscales adjuntos y el que le va a ayudar con la visita será el asistente administrativo. Entonces, cuando se le peticiona, por ejemplo, los estadios de un proceso, se entiende que el asistente administrativo ya tiene impreso cuántos casos tiene un fiscal, en qué casos se encuentran, en qué etapa se encuentran sus casos, ¿no? Y toda esta información se le dará, pues, obviamente al fiscal de control interno, ¿ya? Ese es algo que hay que tener en cuenta, estimados participantes, ¿ya? Miren, ahora, esto es lo que se encuentra aquí, y esto es lo que yo le decía, y eso es un link que un participante envió. Estas funciones, que son lineamientos, mucho cuidado, son un manual de organización y funciones de la Fiscalía Corporativa Penal, ¿ya? Esto es lo que ven aquí, 9. Eso no confundir, por favor, con lo que vienen a ser los lineamientos existentes de lo que son las fiscalías especializadas, ¿ok? Para que ustedes luego tengan una precisión exacta, cuando ustedes chequean y vean, por ejemplo, convocatoria, Ministerio Público, verifiquen en qué fiscalía ustedes van a tener a bien de participar y va a ser su convocatoria. Y en las fiscalías corporativas, ¿de acuerdo? Sobre todo en delitos no convencionales, ustedes se van a poder dar cuenta que las funciones ya son mayores, no de los lineamientos, ya estamos en 2023, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta. Entonces, eso me permite también decirles a ustedes, por ejemplo, lo siguiente, doctores. Miren, ustedes, si bien es cierto, me dicen, queremos ser asistentes administrativos, ¿no? Lo cual está muy bien. Pero, ¿ya han pensado en qué fiscalía o a qué fiscalía le gustaría postular? ¿O es que ustedes, digamos, lo que dicen es, quiero ser asistente administrativo y no importa qué fiscalía sea, ¿no? Entonces le voy a hacer una pequeña encuesta a continuación. Doctores, ¿ustedes ya han pensado en qué fiscalía o a qué fiscalía le gustaría postular, doctores? ¿En qué fiscalía? ¿O es que todavía no han pensado en ello?
Ya, fiscalía especializada, pero ¿fiscalía en qué? Por ejemplo, hay varias fiscalías, tengamos en cuenta eso, ¿ya? Muy bien, hay que tener en cuenta. Claro, yo entonces, porque cuando llevamos el curso en asistente en función fiscal, entonces en asistente en función fiscal, como que el asistente ya, que por lo general ya fue antes asistente administrativo, como que él ya sabe a dónde le gustaría, ¿no? Pero por lo general el asistente administrativo todavía no sabe lo que ve fiscalías penales, qué delito, fiscalía, pero no conoce a fondo todavía. Está bien porque digamos, esta información, ¿no? Pero yo les voy a, por ejemplo, señalar que en muchas fiscalías, pues, ¿no? Para empezar, son distintos las fiscalías coordinadoras, ¿no? Las presidencias de las fiscalías, que es distinto, una cosa es presidencia, otra cosa es coordinación, ¿ya? Hay que tener en cuenta ese aspecto también, pero fíjense ustedes que tenemos dentro de todo ese organigrama las fiscalías penales. Por ejemplo, cuando se dice, y así lo llaman, ¿no? ¿Qué creen ustedes que ven las fiscalías penales, doctores? La denominación, ¿ah? ¿Qué creen ustedes que ven las fiscalías penales? ¿Corrupción? ¿Trata de personas? Fiscalías penales. Delitos comunes, muy bien, Eduardo. Ven delitos comunes. Hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta ese aspecto. Las fiscalías penales ven delitos comunes. ¿Y cuáles son los delitos comunes, doctores? Conocidos también como los delitos frecuentes. ¿Y cuáles son los delitos frecuentes? Por ejemplo, robo, hurto, violación, muerte, asesinato. Entonces, si alguien va a postular a una fiscalía penal, porque esa es la denominación, porque en la convocatoria no sale fiscalía común, ¿no? Sino sale fiscalías penales, te está refiriendo que tú vas a ver delitos comunes, robo, hurto, violación. O sea, si hay una muerte y se tiene que hacer un levantamiento de cadáver, va a ir con el asistente de función fiscal. Pero si el fiscal dispone, puede ir con el asistente administrativo. Y claro está, puede haber usurpación. Esos son las fiscalías comunes. De inicio te digo que ellos tienen grandes casos, pueden tener 200, 300 casos. La ventaja es que los casos son pequeñitos, ¿no? Ahora, otro diferente es cuando hablamos de una especializada, y las especializadas son autónomas. Por ejemplo, Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios. En delitos de corrupción de funcionarios. Si yo te pregunto, ¿cuáles creen ustedes que ven los delitos de corrupción de funcionarios? ¿Cuáles creen ustedes que son los delitos que ven la Fiscalía de corrupción de funcionarios? Cohecho, colusión, peculado. ¿Qué más? Malversación de fondos, ¿cierto? O sea, del 382 al 401 van a haber estas fiscalías. Ok, tengamos en cuenta. ¿Qué sucede, doctores, si tú te vas a una fiscalía de lavado de activo? ¿Qué vas a ver en lavado de activo? En el lavado de activo, ¿qué vemos? Bueno, bien, criminalidad organizada, pero ¿qué se ve en lavado de activo? En lavado de activo hay que ver obviamente y analizar toda la documentación, hay que hacer el seguimiento al dinero mal habido, ¿cierto? O sea, dentro de eso hay que ver obviamente quienes han formado o forman parte de la organización criminal que se dedica al lavado de activo. Hay que ver las fases del lavado de activo, colocación, intercalación, ¿cierto? Todo ello. También tenemos las de pérdida de dominio, que técnicamente una fiscalía especializada en pérdida de dominio, la pérdida de dominio no forma parte en sí de una temática penal, sino más bien civil. Sin embargo, al existir tantos bienes que no tenían dueño y eran productos de hechos de corrupción, tenían que irse a recuperar estos bienes y crearon las fiscalías en pérdida de dominio. Lo mismo que hoy en día crearon las fiscalías en ciberdelincuencia. ¿De acuerdo? Entonces, doctores, yo sé que para el asistente administrativo, como todavía no, porque también lo que pasa sucede lo siguiente, doctores. Fíjense ustedes, lo que yo les estoy mencionando es un contexto teórico. Es un contexto teórico.
¿De acuerdo? Es un contexto teórico que va a estar señalado en base al cargo que tú postulas, pero no te olvides de que existen los desplazamientos y la necesidad de servicio. ¿Qué significa esto? ¿Qué sucede, doctores? Lo voy a poner como ejemplo. Imagínense ahora que ustedes hagan el papel de fiscal provincial, dicho sea de paso, ¿ya? Tú has requerido para tu despacho porque tú tenías en tu despacho 5 asistentes en función fiscal y tenías un asistente administrativo, de los cuales 4 de tus asistentes en función fiscal se fueron porque postularon para ser fiscales. Se quedó solamente un asistente en función fiscal y un asistente administrativo. ¿Qué es lo que necesitas para tu despacho? Obviamente tú necesitas asistentes en función fiscal, ¿cierto? Pero como no hay convocatorias, ¿de acuerdo? Y como que quizás no hay presupuesto designado para pagar asistentes en función fiscal, lo que hace es convocar asistentes administrativos. Entonces, a tu despacho, tú has pedido 3 asistentes en función fiscal y te envían 3 asistentes administrativos. La pregunta es, ¿qué haces con el asistente administrativo? ¿Lo devuelves o le das funciones como asistente en función fiscal? ¿Qué haces? ¿Lo devuelves y dices, no, espero la otra convocatoria para que en este caso me den asistentes en función fiscal, o le delegas funciones? Le das funciones, pues, doctores. Por eso ustedes estoy seguro que han visto muchos despachos fiscales donde el que hace labor de asistente en función fiscal es el asistente administrativo. No sé si se han visto, doctores. Sí, ¿cierto? ¿Correcto? O sea, en esas fiscalías está full de asistentes administrativos. Full asistentes administrativos. Entonces el asistente administrativo dice, pero yo sé que mis funciones que me señalaban eran diferentes y ahora estoy haciendo algo distinto. Claro, pero no te olvides que dentro de las funciones existentes, de acuerdo señala, y demás que disponen un poco inmediato. Ahora, lo que dice Vicente es algo bastante interesante. Claro, Vicente dice, disculpe, no, y no dice, y no sería desnaturalizar, me parece, ¿no? El contrato. Sí, pues, eso es verdad, claro, porque lo que pasa es que si, y claro, hay algunas cosas que pasan muchas veces por la cabeza del asistente administrativo, ¿no? El asistente administrativo dice, pero estoy haciendo funciones del asistente en función fiscal, pero no gano como el asistente en función fiscal, ¿no? Pero uno le dice, pues no lo veas por ese lado, o sea, tú tienes que verlo obviamente porque se entiende que ahora no eres asistente en función fiscal porque no cumples todavía con el requisito, ¿no? Entonces, lo tomas como un reto, porque se entiende que más adelante vas a postular a ser asistente en función fiscal. Y yo conozco a muchos chicos que han empezado como asistentes administrativos, han iniciado haciendo labores de asistentes en función fiscal, y muchos incluso de ellos, sin necesidad de ser asistentes en función fiscal, han dado el salto de asistente administrativo a fiscal. Han dado ese salto. Y hay muchos que son asistentes administrativos, hicieron labores de asistente en función fiscal, cumplieron lo que exige el perfil y postularon para ser asistentes en función fiscal y ahora están como asistentes en función fiscal. Entonces, tómalo así, ¿no? Entonces, el asistente administrativo, obviamente uno no puede desnaturalizar lo que dice su función, ¿de acuerdo? Entonces, el fiscal pondera también. Porque no es lo mismo que yo tenga un asistente en función fiscal que me apoye y que me tiene que proyectar, porque así dice su función número 1, disposiciones, requerimientos y hacerme todos los proveídos. Eso tiene que hacerme el asistente en función fiscal. No es lo mismo, y si no lo hace, le pediré una razón para que me explique por qué no hizo, ¿no? Y él me tendrá que explicar y, bueno, en base a eso podría tomar las medidas que considere necesarias. No es lo mismo yo exigirle al asistente administrativo, pues eso también es verdad, ¿no? O sea, el asistente administrativo yo no le puedo pedir una razón si él quizás no hizo el avance, tendría que hablar, ¿no? O sea, porque sus funciones son distintas, pero por una situación de necesidad, oficio sí tiene que hacer y eso se encuentra dentro de su función. Notificar tiene que hacerse en cuenta de eso, de su función.
atención del usuario se encuentra dentro de su función, ¿de acuerdo? La carpeta fiscal se encuentra dentro de su función, entonces obviamente se pondera esa situación, ¿no? Claro, porque eso es verdad, pues, ¿no? O sea, se pondera. Sin embargo, como les comento, hay muchos asistentes administrativos que lo ven como un desafío, ¿no? O sea, dicen, bueno, yo quiero aprender. Entonces, como quiero aprender, está bien, hago mis labores administrativas, pero ya me voy proyectando como asistente de función fiscal y vas haciendo labores de asistente de función fiscal y cuando ganas la plaza, es todo más sencillo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, eso es en el monitoreo, ¿no? Y aquí tenemos varias cosas más, ¿ya? Muy bien. Y que tengamos obviamente en cuenta también. Se aprende bastante, sobre todo el tema procesal, ¿ya? El tema procesal, yo lo que sí te puedo garantizar es que lo que vas a aprender sí o sí es el tema procesal, porque ya parte general y parte especial, tú tienes que leer bastante. Si no lees bastante, en la práctica aprendes, pero no es como si te vas enriqueciendo. Pero parte procesal, garantizado que aprendes, ¿ya? Ahora, algo bastante importante que también suelen darle al asistente administrativo, porque yo lo que les menciono son cuestiones prácticas, ¿no? Cuestiones a veces, el fiscal provincial le dice al asistente administrativo que le ayude con su semáforo, que le ayude con su semáforo. Por lo general, el único que suele ver el semáforo, doctores, ojo, el único que suele ver el semáforo viene a ser el fiscal, ¿no? El fiscal provincial y los fiscales adjuntos. Son los únicos doctores que pueden ver el semáforo. Otra persona no puede verificar el semáforo, ¿ya? Eso es algo que también quiero señalarles. Miren, obviamente si el caso está dentro del plazo, el semáforo siempre te va a arrojar, doctores, un semáforo verde. Si el semáforo se encuentra amarillo, ¿no? Te va a arrojar obviamente este color, es decir, que estamos dentro del plazo. Pero si el semáforo se encuentra rojo, significa, doctores, que ya nos encontramos con plazo vencido, ¿no? O sea, vamos a ver ahí, tanto color amarillo, tanto color rojo, tanto color verde. ¿Cuál creen que sería lo mejor que pueda pasar? Que tu fiscal provincial seguramente, porque el asistente administrativo va a trabajar mucho con el asistente, con el fiscal provincial, lo ideal es que el semáforo debe encontrarse en color verde, ¿cierto? Eso viene a ser lo ideal, ¿ok? Eso viene a ser lo ideal. Pero la realidad también es que es muy poco probable que eso pueda ser, ¿cierto? O sea, resulta siendo muy poco probable que aquello se pueda dar. Por lo general, el semáforo está en verde, está en rojo o en amarillo. Entonces, hay que realizar pues labores muy buenas, ¿no? Hay que realizar labores enriquecedoras, o sea, hay que realizar una labor, pero a full, estimados doctores, ¿ok? Algo que debemos tener en cuenta también, ¿ya? Muy bien. Bueno, esto avanzamos, ¿no? Porque nos va a ganar el tiempo. Ya esto lo voy dejando aquí, ya es prácticamente un manejo del SGF, pero es algo que también debe tener en cuenta, ¿ya? Vamos a ver aquí, doctores, la función 4. Llevar el control estadístico de los bienes y documentos que ingresan y egresan de la dependencia fiscal. Ya, vamos a pasar los bienes. A todo asistente en función fiscal te dan bienes incautados, ¿no? O sea, perdón, a todo asistente en función fiscal tiene sus bienes, es decir, tiene como sus bienes que te suelen dar, doctores, tu computadora, ya, el asiento, ¿cierto? Luego suelen darte también la mesita, aparte de ello tu anaquel, ¿no? Entonces, todos ellos forman parte de tus bienes patrimoniales, ¿no? De tus bienes patrimoniales como asistente, tú tienes que cuidarle todo eso. Sin embargo, existen bienes del fiscal provincial que van más allá de los bienes personales. Por ejemplo, una mesa donde todos vienen a hacer lectura de carpeta. 2, de la fotocopiadora, de la misma manera. ¿De acuerdo?
de los archivadores que por ahí se pueden encontrar también. Entonces, de todos esos bienes que se encuentran dentro del despacho, por ejemplo, tú eres asistente en función fiscal del quinto despacho de la primera fiscalía especializada en lavado de activos, entonces tú tienes que hacer todo ese control de todos los bienes que se encuentran ahí y darle en ese sentido de conocimiento de tu fiscal provincial. O sea, tu fiscal provincial le dirá, ¿sabe qué, señor fiscal provincial? Nosotros contamos con estos bienes, el despacho cuenta con un total de 10 anaqueles, también tenemos 8 computadoras, 9 computadoras y algo práctico, algo que siempre gusta dentro del Ministerio Público. Vamos a ver ustedes, y no es algo difícil. Iniciativa. La iniciativa, doctores, es muy importante. La iniciativa es algo vital y trascendente que tiene que tener siempre un asistente, sea en función fiscal o administrativo. Te pongo el caso. Vamos a ver, ¿cuál sería tu iniciativa? El fiscal no está pendiente, pues siempre, hay que decir la cosa real, ¿no? El fiscal está pensando en su juicio, tiene mañana 3 juicios, sobre todo el fiscal provincial, ¿no? Está pensando en su juicio que tiene mañana, está pensando también en sus casos que están en investigación, está pensando, porque tiene que revisar, te dan la disposición, porque te dan un requerimiento de acusación, entonces el fiscal tiene que evaluar, entonces está pensando en eso también el fiscal, ¿no? Entonces el asistente administrativo dice, doctor, tenemos, mire, vamos a ver algo sencillo, ¿qué harían ustedes? Doctor, tenemos 5 fiscales y tenemos solo 4 computadoras. ¿Qué más le dirías a tu fiscal? ¿Qué más le dirías a tu fiscal? ¿Qué más podrías decirle a tu fiscal? Mira, es una cuestión, como alguien diría, sentido común, ¿no? O sea, tú tienes 5 fiscales y tú vienes, pues, informándole que solamente hay 4 computadoras. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Porque tu fiscal está pensando en varias cosas, ¿no? Está pensando en este requerimiento, en el control de plazo, entonces el asistente administrativo le tiene que ayudar, dar unas pautas. ¿No bien? Claro, le tendría que decir, doctor, es más, si tú te adelantas, le dice, doctor, hice un oficio, ya esto, claro, este es en el caso ya de un asistente administrativo con más cancha, ¿no? Ya el asistente administrativo que ya sabe el manejo, sabe a dónde ir, o sea, es un asistente administrativo que ya cierto recorrido en su perfil de experiencia tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Presenta tu oficio y le dice, doctor, mira, ya acá estoy poniendo una computadora más. Es más, 2 computadoras más. Fírmalo, doctor, ahorita mismo para que yo lo remita a través del SEA. O como ahora maneja SEA, ¿cierto? Que es una nueva forma. Entonces, ya, doctor, a través del SEA, hay que notificar, ¿no? A través del SEA lo notificamos. Entonces, está bien. Ya estamos teniendo un asistente administrativo que está tomando iniciativa y que obviamente está canalizando y está haciendo ver para que sea más tranquilo pues la labor que desarrolla el fiscal, porque como te digo, tu fiscal está pensando en muchas cosas, ¿ya? Entonces tú tienes que verificar ello. ¿Cuántos bienes tienen? Y si falta, rápidamente pedimos, ¿no? Y se canaliza, por ejemplo, mire, si es una fiscalía coordinadora, por ejemplo, en el caso de nosotros, nos falta un anaquel, lo pedimos a través de coordinación. Ya coordinación lo gestiona para que el área correspondiente de almacén lo pueda en este caso adquirir, ¿no? Y nos va a comunicar luego coordinación. Eso es una primera vía. ¿Por qué? Porque ya las coordinadoras han señalado que todo tipo de trámite de esta naturaleza se canalice a través de la coordinación nacional. Antes de las coordinaciones, ¿no? O antes del empoderamiento que hoy en día tienen muchas coordinaciones, uno directamente lo solicitaba a través de lo que viene a ser la oficina correspondiente de almacén. Pero hoy en día hay una previa canalización, ¿ya? Entonces hay que saber cuáles son los bienes. También todos los documentos que ingresan es algo bastante importante. Miren, vamos a ver, ¿ok? Muy bien el doctor Warner, claro. Cuadro de requerimiento, César, ¿no? Para uso de personal de fiscales, en seres útiles, muy bien, perfecto, correcto, muy bien. Adecuado requerimiento, uso de personal, muy bien, excelente, excelente. Ahora, miren, luego de eso, también hay algo que siempre también
hay que tener en cuenta es que el asistente administrativo es el primer filtro de canalización luego de mesa de parte. ¿Cómo es esto? Todos los escritos iniciales llegan, doctores, a través de lo que es mesa de parte. ¿Qué es lo que hace mesa de parte? Rápidamente, mesa de parte lo que hace es enviarla a los despachos fiscales. Y lo que hacen los despachos fiscales es repartirse, ¿no? ¿Qué documentos han llegado para mi caso? ¿Qué documento ha llegado para mi otro caso? Entonces vamos bien, estamos atentos, ¿qué documentos han llegado? Y eso yo recuerdo que años, pues, bueno, yo cuando era asistente en función fiscal, uno esperaba con ansias las 4:45, ¿no? Porque 4:45, sí, pues 4:30 por lo general, el asistente administrativo subía con todo el cargo de los escritos que habían llegado diariamente y te los pasaba y tú seleccionabas. Yo recuerdo, yo incluso ocupé, porque hay varias cosas más que suceden, ¿no? Pero así como mi persona y varios, en su momento hacían doble función, asistente administrativo y asistente de función fiscal, ¿no? Entonces, ¿y esto era por qué? Porque a veces faltaba personal. Como no había asistente administrativo y todos eran asistentes en función fiscal, a veces el fiscal provincial pues te decía, bueno, confiamos en ti porque tú haces bien tu trabajo y todo eso, ¿no? O sea, te vamos a encomendar una labor importante, ¿no? O sea, y uno diría, bueno, si me van a dar una labor importante, será que confían en mí, ¿no? Y lo que te daban era para que hagas una labor de asistente administrativo también. O sea, el típico, no es que es el típico floro, sino que la típica palabra que te dicen es, muy bien, te he visto cualidades. Y tú dices, ah, qué buenas cualidades. Aparte de eso, me vas a apoyar, aparte de lo que estás haciendo, me vas a apoyar en algo más. Ya, dígame qué más. También me vas a apoyar en un tema administrativo, ¿no? Entonces, pues luego, como en el argot criollo te dicen, te van poniendo a que hagas algo más, ¿no? Pero finalmente luego terminas aprendiendo. Entonces, eso sucedía antes, porque lo que pasaba, doctores, era lo siguiente. Miren, lo que sucedía era de que, por ejemplo, como ya no existía, ya no habían asistentes administrativos, tenía que hacer eso. Hoy en día, como han habido varias convocatorias, y obviamente van a existir más convocatorias más, entonces ya cada despacho por lo general hasta tiene asistentes administrativos de sobra. Por lo menos hablo acá en Lima y en algunos lugares. Yo sé que en provincia hay veces algunos sitios donde todavía falta personal y es una realidad que hay que tener que trabajar muchísimo, ¿no? Entonces el asistente administrativo, en estos casos, por ejemplo, es lo que se encarga de recibir toda la documentación que diariamente llega. Y será el asistente administrativo que empezará a canalizar todo lo que ingresa, ¿no? Y será quien repartirá a las asistentes de función fiscal, ¿ya? Es otra función, no te olvides. Y eso está aquí con esto, con la función número 5, ¿no? Distribuir la documentación, recepcionar. ¿Quién tiene el sellito de recibido? El asistente administrativo. Es el que tiene el sellito de haber recibido tal documento, es el que da su sellito aquí, firma, hora de recepción, es quien pone el asistente administrativo ahí su sellito, ¿no? Bonito, ¿ya? 6, acá ingresa un tema, doctores. Atender a los usuarios. Atención al usuario. La atención al usuario es una labor psicológica, por ende que nosotros cuando damos capacitaciones o cursos en atención al usuario, damos en base a la experiencia y en base a lo que nosotros hemos conocido. Pero naturalmente, un tema de atención al usuario va más de un aspecto psicosocial, psicológico-social. Cómo atender al usuario, ¿no? Recuerden ustedes que el asistente administrativo es la carta de presentación del despacho, ¿ok? El asistente administrativo es la carta de presentación del despacho. Por lo general, en algunos despachos fiscales, lo primero que está al ingreso es el asistente administrativo. Es el que lo dirige con tal fiscal o es muchas veces quien, en este caso, por ejemplo, va a entregar carpetas, ¿ya? En algunos casos, o en varios casos, dependiendo de la fiscalía. Pero la pregunta es, doctores,
¿Estamos preparados para atender al usuario? ¿Qué creen ustedes? ¿Estaremos preparados para la atención del usuario? ¿Qué sucedería? ¿Qué harías, por ejemplo? Miren, te voy a poner el siguiente caso. Hay casos y casos. ¿Qué pasa si un abogado litigante, ¿no? Un abogado litigante fue al juzgado y lo trató mal el asistente jurisdiccional? Pidió un escrito y el asistente jurisdiccional le dijo, no, pues venga mañana, venga más tarde, entonces está molesto. En su audiencia de control de acusación, sus 5 medios que de control de acusación, sus 5 medios que presentó, el juez los dijo no admitido. Está molesto entonces. El, el abogado litigante entonces está yendo en este caso en su camioneta con rumbo a la fiscalía y por ahí pues se le cruza a alguien y le choca el carro. Entonces se reniega, baja del carro, dije qué es lo que ha pasado, el otro baja del carro, le insultan, etcétera, discute, está hirviendo, ¿no? Está molesto. Y encima hay demasiado calor, ¿no? Y así llega al despacho, molesto, ¿no? Molesto. Y previo a ello, en la mañana llamó y alguien de los asistentes le contestó mal. Le dijo, no te podemos dar información, estamos ocupados, y el teléfono no lo atendió. ¿Cierto? Y viene entonces ese fiscal, como muchas de las ideas que ustedes han escuchado seguramente, y dicen, no, no hacen su trabajo, que hacen el otro, van molesto, hay que ser muy rígidos para que nos atiendan. Entonces va con ese chip, ¿no? Tú sales con tu sonrisa porque estás alegre, etcétera, y el abogado, tú le dices buenos días, y él te dice, ¿qué tiene de buenos? Ustedes son unos corruptos que hacen lo otro, siempre acá. En la mañana usted ha sido el que el teléfono no me ha contestado, me ha dejado hablando. ¿Cómo es posible? ¿Qué se han creído? Quiero hablar, voy a denunciar a todos, voy a denunciar. Entonces, ¿qué haces, estimado asistente administrativo, cuando te topas, por ejemplo, con un usuario así? ¿Qué harías? A ver. Ahí en el chat obviamente ustedes tienen a bien de responder, ustedes pueden señalarlo, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Miren, vamos a ver. Ustedes se conocen, ¿ah? Ustedes se conocen. Ustedes saben cómo podrían responder. Por ende se entiende que en las entrevistas no solamente está quien pregunta, sino está el psicólogo, ¿cierto? O sea, obviamente no necesito como atención al usuario administrativo alguien que sea pues temperamental. No se va a poner a discutir, ¿no? Con el abogado, ¿qué te has creído? No sabe con quién te has metido, yo trabajo en la fiscalía. No, no es cierto. ¿Correcto? Es el dominio de emoción. Pero fíjate que el primer trato que te dio, pues no fue bueno, ¿no? Incluso te dijo corrupto. Entonces, ¿cómo podría? Porque el primero que salió, pues, es el asistente administrativo, porque no ve que los demás están investigando, ¿no? Entonces, naturalmente, hay muchos aspectos, claro, mantener la calma, ¿cierto? O sea, hay varios aspectos. Ya eso se ve, por ejemplo, dentro del dominio emocional, respirar, etcétera, porque claro, los respetos guardan respetos, pero uno, de una forma educada, le puede explicar. El tema es que uno se topa, pues, con cada tipo de estas situaciones. Hay quienes, pero claro, yo lo que les he explicado que no es justificante, pero a veces es una situación, ¿no? O sea, ya llegaron molestos porque quizás en otra fiscalía lo entendieron mal, o porque quizás su tío fue malo, ¿no? Aparte de ello, llama a su casa y quiere hablar con su esposa y su esposa le dice, no, no tengo la cocina, no quiero que me hables, tú eres un vago, etcétera. Entonces llega molesto. Y eso es lo que pasa, pues, con los asistentes administrativos que tienen que atender. Entonces tienen que atender de una manera educada, obviamente, porque son la carta de presentación del Ministerio Público. Y bueno, eso es lo que con el correr del tiempo uno va generando más experiencia y sabe pues cómo atender a quienes vienen llegando dentro de la fiscalía, ¿no? Dentro de la fiscalía, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, lo ideal es que hay todo, ¿no? Porque claro, hay quienes dicen, bueno, a veces lo que quiere es que lo escuche, que se desboje, pero hay que ver cómo dice también. O sea, si él viene, es que hay muchos factores. Siempre voy a decir que muchos factores, porque puede ser que el asistente salga a atenderlo, pero aparte de eso, el asistente le han dado el plazo del día de hoy para que responda un oficio.
y ya son las 4 y le han dado hasta las 4:30 o ya son 3:30 y le han dado solamente hasta las 4 para que responda un oficio, ¿no? Y aparte de eso tiene que atender al usuario. Y pues está apurado también el asistente administrativo, eso es natural. Entonces, a veces el abogado quiere contarte pues todo lo que ha pasado, entonces uno también tiene que saber cómo dirigirse en esos casos, porque acá, ¿qué es lo que vino? Lectura de carpeta, hacemos lectura de la carpeta. Quiere conferenciar con un fiscal, que conversa con el fiscal, ¿cierto? Quiere presentar un escrito, si es de forma directa, porque por lo general el conducto tiene que ser a través de mesa de parte, entonces uno también tiene que explicarlo, ¿cierto? Y hay que también ser corto, porque tampoco es que le vamos a escuchar, ¿no? Porque no es que el asistente administrativo solamente tiene para escuchar al usuario, no, tiene muchas cosas que hacer, pero siempre manteniendo la cordura, ¿ya? Entonces, puede ser como te toque ello, o puede ser como hay otros que te toquen y pues vengan y te digan, mira, doctorita, ¿no? Soy doctorita, quiero una información, doctorita o doctorcito, quiero una información sobre tal tema. Le das información, al otro día viene y te dice, doctorito, doctorcita, te he traído, mira acá, me he ido de viaje a tal lugar y te estoy trayendo pancitos. Por ejemplo, la pregunta es, ¿lo recibes los pancitos? Porque tienes la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, así como puedes tener a alguien que va molesto, tienes al otro que seguramente a ustedes les va a pasar, ustedes se han vivido, te dicen, doctorita, pues doctorcito, ¿no? Acá las copitas, pues necesito que me facilites, te estoy trayendo acá unos pancitos, doctorcito, ¿no? Entonces, obviamente en ese momento no te trata mal, pero sabes que no puedes recibir absolutamente nada, ¿cierto? Muy bien. Luego tenemos, pues, mantener y clasificar los archivos y documentos de la dependencia fiscal. Eso es lo que hemos señalado anteriormente también. O sea, si no hay indicio de corrupción, claro, puede haber indicios de corrupción. Muy bien. Persino, ¿y cuál es la conducta correcta para la circunstancia anotada? Primero, conocer a qué viene, ¿no? O sea, si viene una persona molesta en ese instante, hay que ver cómo se dirige, ¿no? Porque a veces dice, pero no hacen nada, tal cosa, etcétera. Entonces, las reglas de atención te dicen que si una persona está molesta, cortarle de inicio se enfurece más. O sea, si viene molesto y le dice, no, no, pero quiero puntual, puntual, peor es. Entonces le dejas un promedio de 10 o 12 segundos, ¿no? Suficiente, o 15 segundos para ver cómo inicia, qué es lo que quiere decir. Porque si él empieza a decir, no me han atendido, que me han dicho esto para tal otro, entonces le dice, ya, doctor, dígame qué documento tiene. Le voy a explicar, ¿no? Porque seguramente no. Permítame orientarle. Esa documentación lo tiene que ingresar acá abajito, por mesa de parte. Aquí ingresa su documentación y luego va a subir aquí, ¿no? Ya si usted quiere luego conferenciar con el fiscal, con su cargo puede venir. O sea, le explica. Es más, ya está haciendo las 4 porque luego cierran. Mejor vaya ahorita. Entonces le das una solución que es dable, ¿no? Que es dable. Obviamente si hay quienes vienen y dicen, no, pero yo quiero hacer lectura porque soy el abogado, o el mismo testigo, porque a veces el testigo viene molesto y dice, yo quiero hacer lectura de la carpeta, ¿cómo es posible? Aparte que tiene que existir, ¿no? La investigación, hay que conocer la investigación y yo soy el testigo, y se le explica, ¿no? Que él no es sujeto procesal, no puede hacer lectura de la carpeta, pero si es que por ahí él no se siente seguro porque quizás no es abogado, entonces puede tener un abogado para que lo oriente un poco. Pero lo que señala el Código Procesal Penal, no porque uno no quiere, sino por lo que ahí se encuentra establecido, es que no se le pueda dar lectura de la carpeta fiscal, ¿cierto? Y se le señala eso. Si en todo caso quiere presentar o quiere que se le explique, pues que presente un escrito y se le hará respuesta a su escrito. O sea, va a depender mucho del tono también que le dices, la forma en la que le dices, en la escucha primigenia que le das, para que luego puedas ver cómo vas a mencionar, ¿no? Bueno, el otro era mantener y clasificar los archivos y documentos en la dependencia fiscal, es una labor. Coordinar con las dependencias administrativas la atención de requerimientos realizados por la dependencia fiscal es otra función también. Y aquí lo que señalaba y demás funciones que designe su jefe inmediato en el ámbito de su competencia, ¿ya? Y realizar el trámite documentario, lo que hace un momento también hemos estado señalando como labor que tiene que desarrollar
el asistente en función fiscal, ¿de acuerdo? Y por último, pues mantener información del desarrollo de sus actividades al jefe. Por lo general, la información era más en un tema de pandemia, ¿no? Remoto. Ahora, como estamos 100% presencial, entonces, en este caso, pues la información ya no es necesaria, a menos que como se han tenido estos días donde se dispuso trabajo remoto, ¿ya? Muy bien, doctores, de esta manera, ya en el caso último, para terminar, funciona el asistente administrativo. La carpeta fiscal es su función. Vamos a ver que de acuerdo a la resolución 748/2006, también tiene como función el asistente administrativo, la custodia de la carpeta, o quienes a veces denominan secretario fiscal. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Entonces ustedes todo este material que hemos estado desarrollando en esta oportunidad lo van a tener ustedes, estimados doctores, ¿ya? Y a ver, para ver si están despiertos, les invito a que puedan encender su cámara, pues, ¿no? Porque veo que algunos están vivos, pero veo que algunos me parece que ya ingresaron a los brazos de Morfeo, ¿no? Ya están en medio sueño. Muy bien, doctores, el tiempo ha concluido, me gustaría continuar, pero como dice la canción, nada dura para siempre, todo tiene su final. No me queda más que agradecer en primer lugar a Reader por la cordial invitación a mi persona, agradecer también a Audiápolis y agradecerle, doctores, a cada uno de ustedes que han estado presentes en esta sesión de clase del día de hoy. Muchísimas gracias, doctores, y Dios mediante, pues espero verlos en una próxima oportunidad. Cuídense muchísimo, y si los veo en la fiscalía, mejor. Entenderé que ustedes han decidido estar dentro de una institución tan importante. ¿De acuerdo? Cuídense muchísimo, doctores, y Dios mediante nos veremos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.